Entonces procederemos, ¿no? El tema, cumplimiento normativo en la industria minera. Aquí viene una pregunta sencilla, ¿no? ¿Por qué es crucial o por qué es importante cumplir con las normas? Hablamos de que una normativa, tanto a nivel nacional o de repente internacional, está hecho para el tema de, ¿no? Cumplimiento de una responsabilidad de la empresa o de las acciones, servicios que brindemos con los trabajadores, con el medio ambiente, con el área que le rodea o entre otros. Sobre todo en el sector minero, que tenemos gran involucramiento, ¿no? Con áreas, con lindantes, con procesos, con una integridad muy importante con el medio ambiente y principalmente también con el bueno, alto índice de accidentabilidad que puede haber y es un compromiso con los trabajadores. Dice, ¿no? En la industria minera, el cumplimiento normativo no solamente es obligación legal, o sea, no solamente voy a realizarlo por cumplir legalmente, tengo que tener una responsabilidad social con mis trabajadores, con los míos y con las áreas colindantes. ¿Está bien? Adoptar y adherirse a las regulaciones pertinentes asegura que las operaciones no solamente sean eficientes y productivas, sino también éticas, ¿no? Algo que estamos buscando, ético y moral socialmente. Hay unos puntos clave para poder realizar este cumplimiento. Vamos a hablar de lo que es seguridad laboral, sostenibilidad ambiental, los derechos humanos, regulaciones locales e internacionales. Para la seguridad laboral, lo principal, proteger la vida y salud de los trabajadores, ¿correcto? Y los trabajadores no solamente abarca los míos que están en planilla, sino también de repente los contratistas, subcontratistas, visitantes, entre otros. La sostenibilidad ambiental, ¿no? Efectivamente, un proceso en el cual se utilizan diferentes tipos de productos, ¿no? Puede ser cualquier tipo de minería, minerías pequeñas, grandes, de plantas, de beneficio, o de repente de explotación o exploración. Igual van a usar algún tipo de mecanismo o proceso especial, el cual podría dañar si no se cumple con las normativas ambientales. Los derechos humanos, ¿no? Asegurando condiciones de trabajo justas, efectivamente, a los trabajadores, brindándoles, ¿no? Procedimientos, la seguridad acorde, seguros, equipos, ¿no? En buenas condiciones, entre otros. Regulaciones locales e internacionales, ¿no? Hablamos del cumplimiento de esta normativa como tal, ¿no? Para aumentar la confianza internamente. Y no solamente es la confianza interna, sino también cómo me ven desde afuera, a mí como empresa, ¿no? De repente, las localidades, las autoridades u otras empresas con actividades similares. Entonces, no cumplir con estas normativas, ¿no? Podría aplicarse o podría generar sanciones. Y hablamos de sanciones, ¿no? Económicas, y hablamos sanciones como también normativas de paralización de repente en ciertas circunstancias, ¿no? Y este tipo de sanciones ya se ha habido estructurado en este cuadro que le mencionamos que salió el 27 de junio, que es un cuadro de tipificación de infracciones y sanciones en el sector minero, en el cual interviene OSINERMIN como autoridad, ¿no? Esta es la 123-2024 de OSINERMIN, ¿no? Y ahora la vamos a seguir explicando. Este cuadro de tipificación es un cuadro instructivo, ¿no? Instructivo, es un instrumento que categoriza los niveles de gravedad. Vamos a ver diferentes tipos de categorías. El que ha podido tener acceso a este cuadro ha podido visualizar las categorías que tiene, ¿no? La cantidad de infracciones que uno puede tener. Entonces, este cuadro establece sanciones según la gravedad de infracciones, leve, grave, muy graves, especifica las consecuencias legales, ¿no? Para empresas y personas, ¿no? Responsables. Y el propósito, la importancia de este cuadro es promover un ambiente seguro y un cumplimiento estricto de las normativas en el sector minero. Ejemplo de incumplimiento normativo. No presentar avisos o informes sobre accidentes y emergencias. En la industria minera, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, ¿no? La ley requiere que las empresas informen de manera inmediata. Cuando sucede algún tipo de accidente, ¿no? Mortal o de repente algún tipo de emergencia minera, la normativa me dice que tiene que ser reportado dentro de las primeras 24 horas, ¿correcto? Esto incluye la presentación de informes, que va de la mano. Para ello tiene que haber un procedimiento. ¿Sucede algún tipo de eventualidad?
mi empresa, ¿no? Ya tiene que tener un proceso de información interna, un reporte interno en el cual se va a realizar todas las actividades previas para poder hacer un reporte a las autoridades, ¿no? Luego de ello va a venir el reporte ya a la autoridad competente o SINERMIN por diferentes tipos de situaciones. Posterior, va a empezar lo que es una investigación de este accidente, ¿correcto? Y finalizando, se va a realizar un informe, ¿no? El cual también va a ser presentado a la entidad de SINERMIN. Continuamos. Entonces, estos informes son importantes, son esenciales. Nos van a poder determinar, ¿no? La causa raíz de las eventualidades, verificar, ¿no? De que se están cumpliendo o no los procedimientos ya establecidos en la empresa. Y también algo muy importante en base a una investigación y un informe es que nos va a ayudar a evitar a futuro, ¿no? Que sucedan eventualidades similares. Algo que también se menciona es el tema de la transparencia, ¿no? Una empresa que ha sucedido algún tipo de eventualidad tiene que ser bastante, ¿no? Transparente. La información que se transmite a autoridades para una buena investigación tiene que ser real. No puede ser manipulada ni con términos que de repente no se van a sobreentender en general. Dice que, ¿qué consecuencias puedo tener por omitir, por no realizar este tipo de procedimiento normativo? Eso ya se llama un incumplimiento legal. Dice, las omisiones de esos informes puede afectar negativamente la reputación de la empresa. Algo que a los empleadores les interesa, ¿correcto? Erosionando la confianza también en los trabajadores. Va a afectar internamente al trabajador, ¿no? A las comunidades locales o de repente o personas que quieran hacer algún tipo de inversión, quieran contribuir con el crecimiento de esta empresa minera. Muy aparte de ello, las autoridades como SINERMIN, ¿no? Podría aplicar sanciones legales, multas económicas, que estamos hablando de hasta 15 UITs, ¿no? Y restricciones operativas, ¿no? Paralizaciones, hasta que se pueda levantar este tipo de observación. Y este es el cuadro el cual nos vamos a enfocar hoy día, ¿correcto? El cuadro detalle de incumplimientos y sanciones por el tema de las infracciones, ¿no? Por no presentar los avisos o informes sobre accidentes y emergencias. Eso está hecho en base a la resolución de consejo, ¿sí? 123-2024 de OSINERMIN y consejo directivo. Nos vamos a enfocar principalmente en la primera parte, ¿no? De este cuadro continúa hacia abajo cuando podamos acceder al documento, pero nos vamos a enfocar hoy día, por lo menos, en esta primera parte, en el punto número 1, que habla del incumplimiento, el cual ya se va a empezar a detallar en el punto 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4. Vamos a ver poco a poco qué es lo que nos dice, ¿no? Tenemos una tipificación de la infracción. En el punto 1.1, aviso de accidente mortal. Como ya lo mencionamos, en caso de algún tipo de accidente mortal, tiene que ser notificado a OSINERMIN mediante cualquiera de las metodologías que puede presentar, mesa de partes, correo electrónico, entre otros, dentro de las primeras 24 horas, ¿correcto? ¿Y en qué se basa? ¿En qué se basa esta normativa? ¿Qué base legal tiene? Vamos a ver, por ejemplo, el artículo número 9 de la ley 28964, que es la ley de que transfiere competencias a OSINERMIN, ¿no? Esta ley específicamente lo que dice, lo vamos a ver un poquito más adelante. También vamos a tocar lo que es el artículo 26, ¿no? Del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, ¿no? El Decreto Supremo 024-2016 y sus modificatorias. También tocaremos el artículo número 4 y 5 de la resolución del Consejo Directivo 013-2010, ¿no? Y también sus modificatorias. Esta base legal que estamos mencionando actualmente, en unas diapositivas más adelante, vamos a tocar cada uno para ver qué es lo que nos dice. Aquí estamos, ¿no? Afrontándonos y qué es lo que debemos cumplir. Las sanciones pueden alcanzar hasta 15 UIT, ¿correcto? Actualmente las UITs están en un aproximado de 5.150 soles, si no me equivoco, y un total de 77.000 soles aproximado, ¿no? Lo que podría costarle a las empresas, ¿no? Pagar un tipo de infracción como estas. Y ojo,
que no solamente significa que vas a pagar o una sanción podría ser solamente una UIT, 15 o más. Podría generarse un conjunto de sanciones hacia la empresa por incumplimiento de varias pautas o pasos de esta normativa. Después tenemos órganos competentes para resolución, ¿no? El TASTEM, segunda instancia, GCM, ¿no? O primera instancia, como la de GCM y GCM, ¿no? Como tales. Para poder entender este cuadro, ¿no? Y específicamente saber cuándo vamos a poder hablar de algún tipo de aviso, ¿no? De accidente mortal, posteriormente tenemos que entender también las definiciones. Antes de saltar a esta parte, me había mencionado, había olvidado mencionar el aviso de situación de emergencia. También se considera dentro de las 24 horas una situación de emergencia que podría implicar, ¿no? Algún tipo de catástrofe, desastre, parte de la minería. La entrega del informe detallado de la investigación de accidente mortal y el informe de la situación de la emergencia, ¿correcto? Esos también son datos importantes que puede ser, ¿no? Una infracción por no presentar, no detallar, no brindarle esto a Ocinermin, que es el que se va a encargar actualmente. Ahora sí, definiciones, para poder entender a qué se referencia, ¿no? ¿Qué es lo que para mí sería un accidente, qué para mí sería un incidente u otros? Básicamente un incidente, como aquí bien dice, es un suceso con potencial de pérdidas, ¿no? Acaecido en el curso de trabajo o relación con el trabajo, en la que la persona afectada no sufre lesiones corporales. Efectivamente, un suceso que puede también estar en mi reporte de incidentes, en mis indicadores, lo voy a colocar, se puede hacer una investigación, ¿correcto? Pero el personal no ha sufrido lesiones, no más que de repente unos primeros auxilios y ha podido continuar. Lo que a nosotros nos importa es lo siguiente, el accidente, ¿correcto? Es lo que se va a reportar. Dice, un accidente es todo suceso eventual o inesperado que causa lesiones, daños a la salud, muerte o daños materiales. ¿A quiénes? Al trabajador, a las personas, ¿no? Al ambiente, ¿no? A la producción, a la infraestructura de repente, y se pueden clasificar tanto en leve, grave, incapacitante o fatal. Eso es lo que nos interesa, ¿no? Un accidente leve, ¿no? Efectivamente, es aquel que luego de una evaluación médica, el accidentado debe volver a sus labores habituales máximo al día siguiente de ocurrido. ¿Correcto? Esta información, de igual manera, le hemos obtenido, ¿no? La resolución del Consejo Directivo 013-2010. El accidente grave o incapacitante es aquel que luego de la evaluación médica se define que no es leve y se determina que continúe el tratamiento. Al día siguiente, a ver, ya hay pérdida de días, ¿correcto? Asimismo, también se menciona que si por A o B este accidente grave o incapacitante no afecta a más de una persona, se va a considerar accidente grave o incapacitante múltiple. Accidente fatal es aquel donde el trabajador fallece, ¿no? Sin tomar en cuenta el tiempo transcurrido entre la fecha del accidente y de la muerte, ¿correcto? Igual que lo anterior, mencionan que si el accidente fatal, ¿no? Afecta a más de una persona, también se puede considerar accidente fatal múltiple. Y un desastre, ¿no? Dice suceso de tal severidad y magnitud que resulta en muerte de personas, daños a la propiedad y al medio ambiente. Esto es lo que nos hablaba la normativa, que se tiene que declarar, se tiene que reportar, ¿no? No reportar ese tipo de accidentes, un desastre, una emergencia, puede, ¿no? Generar un incumplimiento, una sanción con valores, como ya vimos, ¿no? Hasta de 15 UITs. Entonces, como les mencionaba, viendo la normativa legal aplicable, ¿no? La ley 28964, que es la ley de transferencia no de autoridad a Ocinermin, ¿correcto? En su artículo 9, ¿no? Habla específicamente de accidentes fatales y situaciones de emergencia. ¿Qué nos dice? Los accidentes fatales, así como las situaciones de emergencia de seguridad, deben ser reportados dentro de las primeras 24 horas a Ocinermin. Yosinermin nos dice también, ¿no? En las normativas que puede ser directamente por su mesa de partes, a través de su página o de repente, ¿no? Por correo electrónico. Otro importante, el Decreto Supremo 024, ¿qué nos dice? ¿Correcto? En el artículo 26, en el inciso E,
que son obligaciones generales del titular de la actividad minera, menciona informar a las autoridades competentes que correspondan dentro de los plazos previstos, hablamos de las 24 horas, la ocurrencia de incidentes peligrosos o accidentes mortales, que esto incluye la muerte de trabajadores. Además, dentro de los primeros 10 días, ¿no? Conforme conforme a la investigación, se tiene que enviar el informe, ¿no? Detallado. En el artículo 164 nos menciona qué documento podemos realizar, ¿no? Dice, los incidentes peligrosos o situaciones de emergencia o accidentes mortales deben ser notificados dentro de las 24 horas primeras. Ya lo mencionó anteriormente. Y además nos brinda, ¿no? Una página o Sinermin según procedimiento de reporte de emergencias correspondiente. Tenemos la página de Sinermin, tenemos el anexo 21, ¿no? Que se llama Notificación de los accidentes de trabajo mortales e incidentes peligrosos. Este documento ya nos puede, ¿no? Brindar datos para poder hacer el llenado, para poder realizar la notificación por cualquiera de los medios que ya se ha estado mencionando. Esto de aquí se encuentra efectivamente en el Decreto Supremo 024/2016. Y el tercero, que también es parte, ¿no? El resolución, ¿no? De Consejo Directorial 013/2010, en su artículo 4 menciona obligación de presentar reportes de emergencias en las actividades mineras. Los agentes supervisados están obligados a reportar ante la Gerencia de Supervisión Minera o SINERMIN los siguientes sucesos o eventos: accidentes mortales y emergencias. Entonces, en esos tres normativas se está basando este cuadro de infracciones. Ya tenemos tres normativas que nos mencionan lo mismo. En caso de algún tipo de accidente, la empresa tiene que proceder con sus protocolos, con sus procedimientos para realizar un reporte adecuado a su INERMIN dentro de los horarios, ¿no? U horas establecidas, realizar una investigación de accidente interno, realizar un informe y presentarlo. Este es el proceso. Y ahora también lo vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver un caso, ¿no? Una situación, un accidente que pudo haber sucedido, dice, ¿no? Después de un accidente mortal en una mina de cobre, puede ser, ¿no? Un variable, puede ser de repente un derrumbe, una explosión, ¿no? Entre otros, la empresa no presenta un informe detallado de investigación. Ya está incumpliendo, ¿correcto? Porque efectivamente hay un accidente mortal, ha habido bajas, o de repente ha sido una emergencia, ¿no? De repente ha habido una catástrofe, ¿no? Un desastre. Ya incumplió al no realizar, ¿no? Estas normativas, ¿no? El artículo 9, 164 o entre otros. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Qué dice eso? Que de repente la empresa no tiene un buen procedimiento de investigación de accidentes, o sí lo tiene y no conoce la normativa peruana, o simplemente no quiso, ¿no? Reportarlo por miedo, por un tema de que de repente creen que lo van a sancionar, que de repente creen que podría haber paralización o suspensión de labores. Puede suceder, son ejemplos, ¿correcto? Pero el no realizar un reporte puede traer peores consecuencias, ¿no? Podría traer consecuencias económicas, ¿no? No solamente a entidades por incumplimiento, sino también a familiares, internas, ¿no? Entre otros, permisos, seguros de vida y más. ¿Qué implicaciones legales puede haber, no? Bueno, por falta de reporte de informe detallado, se pueden tomar medidas, se tienen que tomar, ¿no? Medidas correctivas y preventivas. Se tiene que hacer esto, ¿no? Esto va a reflejar una falta en el cumplimiento de la seguridad, ¿no? Normativa de la empresa. Allí ya se empieza a ver que no hay transparencia, que la empresa de repente no está haciendo cumplimientos y de repente así como no cumple con un proceso, ¿no? De reporte de accidentes o de informes, empiezan a verse que también está incumpliendo con otro tipo de normativas, ¿no? Y eso es lo que no se desea. Las sanciones, como ya vimos, puede generar
una multa de hasta 15 UITs. Estamos hablando de 77.000 aproximadamente soles, dependiendo la empresa, ¿correcto? Dependiendo de la gravedad, la cantidad de personas, el rubro y todo lo demás. También va a depender de qué otro tipo de infracciones esté sucediendo o esté incumpliendo, ¿no? Ese monto podría aumentar y aumentar, ¿no? Por simplemente hecho de no cumplir con la normativa, por no conocer los procedimientos, por no hacer un sistema de gestión interno que no dicte todos los pasos, los planes o actuaciones que se deben hacer en caso suceda algún tipo de eventualidad. Entonces vamos a ver los pasos para poder hacer un cumplimiento, para poder cumplir con esta normativa. Primero, ¿no? Ante cualquier tipo de eventualidad, un accidente, ¿no? Un accidente mortal o de repente algún tipo de emergencia, se tiene que hacer una acción inmediata. Toda empresa minera u otros sectores tiene que tener un plan, ¿no? Un procedimiento, todo un sistema de gestión estructurado, ¿no? Ya analizado mediante indicadores anteriores, mediante el historial, entre otros, se van mejorando estos procesos. Entonces, si sucede algún tipo de eventualidad, lo primero es actuar de manera inmediata, ¿correcto? ¿No? Eso va a asegurar tanto la seguridad de los trabajadores, del ambiente, entre otros, ¿no? De repente la atención de primeros auxilios, la evidencia, ¿no? Testigos y otros. Eso ya viene, ¿no? En el segundo punto, que es la atención médica de rescate, ¿no? Se debe proporcionar primeros auxilios inmediatos. Eso es parte de un procedimiento, ¿correcto? Eso es lo básico en cualquier tipo de situación, ¿no? O eventualidad que pueda suceder en una empresa. Esto es lo que sí nos interesa, ¿correcto? La notificación interna. ¿Cómo una empresa puede hacer una notificación interna? Ya tiene que tener, ¿no? Conocidos sus responsables, sus medios de comunicación, de repente por algún tipo de código, por radio, de repente por algún tipo de medio telefónico, ¿no? De repente algún lugar específico al cual puedan acceder. Ya tienen que tener definidos quiénes son las personas, ¿no? Encargadas del análisis, de asistir, de llegar al punto, de determinar el grado de la eventualidad, ¿no? O entre otros. Una notificación interna para poder, en base a esta primera instancia, empezar, ¿no? Ya a obtener datos para una investigación. Cuando sucede la eventualidad, ¿no? Cuando ya hubo una notificación interna, cuando ya se tiene datos mínimos por lo menos, tiene que haber una notificación a Sinermin, ¿no? Dice que en caso de cualquier tipo de emergencia, debemos notificar a Sinermin, quién es el encargado, la autoridad competente que va a verificar, va a hacer el seguimiento, va a llegar, de repente va a hacer su inspección, su auditoría y todo lo demás, ¿no? Y nos brinda formatos para poder realizar una notificación a Insermi, ¿no? Tenemos tres formatos. Formato número uno, ¿sí? Para reportar accidentes fatales. Formato número dos, accidentes graves o incapacitantes múltiples. Y formato número tres, para incidentes que afecten al medio ambiente. Volvemos a mencionar, se tiene que realizar dentro de las primeras 24 horas de ocurrido el hecho, ¿sí? Vía fax, mesa de partes o vía electrónica o su misma página. Lo que veremos ahora son los formatos, ¿no? De manera sencilla se va a explicar. Esto se obtiene, ¿no? En esta data, ¿no? En el reporte de emergencias, ¿no? De resolución del Consejo Directivo 013-2010, ¿correcto? Esto se encuentra en este Consejo, ¿no? Directivo 013-2010. Formato número uno de aviso de accidente fatal, ¿no? Podemos ver que va el nombre del titular, los nombres de la víctima, los datos mínimos, ¿no? Ocupación, edad, fecha, lugar, una clasificación de tipo del accidente, las circunstancias y una firma. Este es el formato principal. En caso que sea múltiple, también mencionan, ¿correcto? Titular, los datos de la empresa, si es que es contratista o no, los datos de los accidentados y las circunstancias. Y si es ambiental, nos dice de igual manera, ¿no? Los datos de la empresa, el titular, qué tipo de emergencia fue, de repente una inundación, un incendio, una explosión, una fuga, las causas y una descripción, ¿no? De lo que sucedió. Efectivamente, estos datos también son un poco más extensos, tienen un poco más de información en la parte inferior, pero las podemos encontrar, como ya mencionamos, en la resolución del Consejo Directorial 013-2010 o de OSINERMI.
Entonces, continuamos. Ya tiene que haber una investigación de accidente, ¿no? Tiene que haber una investigación. ¿Qué es lo más importante aquí? Determinar la causa raíz, determinar el por qué sucedió el motivo. Una investigación, pues, según la metodología que tenga la empresa, va a determinar la causa raíz, va a determinar otros factores secundarios también de repente, ¿no? Y se debe, ¿no? Remitir a Ocinermin vía más mesa de partes dentro de los 10 primeros días calendario después de ocurrió el incidente, la investigación. Y nos da también otros dos formatos, ¿no? Formato número 4, que es un informe de investigación de accidente fatal, y formato número 5, que es informe de investigación de accidente ambiental. Continuaremos visualizando también estos formatos, ¿no? Estos son unos pequeños recortes de lo que viene a ser este formato. Tenemos por un lado, ¿no? El número 4 dice informe de investigación de accidente fatal. De igual manera, titular de la actividad minera, ¿no? Sus datos, razón social, entre otros. Si es que fue contratista o no, ¿no? Los datos del accidentado y descripción y causas del accidente. Sencillo. Nosotros ya hicimos una investigación interna, ¿no? Esta investigación interna nos botó todas estas datas, las causas, los motivos, los datos de las personas afectadas. Entonces, con eso ya yo puedo llenar este formato y enviárselo, ¿no? Y el número 5, ¿no? De accidente ambiental. Sí, de igual manera, datos de la empresa, situación de la emergencia, un sismo, entre otros, las causas y los afectados. Vuelvo y repito, esta información es un poco más extensa, tiene más información en la parte inferior. Lo podemos encontrar en el artículo 5, ¿no? De la resolución del Consejo Directorial 013 de 2010, ¿no? Es información importante. Posteriormente ya va a haber una cooperación con las autoridades, ¿no? Aquí ya se involucran las autoridades como Sinermin. Ellos van a hacer su propia investigación, van a hacer su propia auditoría de repente para verificar el cumplimiento de otras normativas, los hechos y otros, ¿no? Asimismo, menciona el Decreto Supremo 024 que cuando ya hay más de un accidente mortal en una empresa minera, Ocinermin va a tomar las riendas y va a hacer una investigación más profunda, ¿no? Toda esta información podemos sacarlo de las normativas nacionales, ¿no? Del Decreto Supremo o entre otros. Vamos a hacer una pausa para que pueda intervenir mi compañera Jimena, que va a brindar una información importante ya para poder darle también un poco más de información continua de lo que viene. Vamos a hacer una pequeña pausa. Listo, muchas gracias, ingeniero. Voy a pasar en lo que es el link de asistencia, chicos, para que se registren. Y también tenemos un anuncio importante que darles. Este es el motivo de nuestro webinar sobre el tema de minería. Queremos anunciarles como empresa QHC, vamos a estar en uno de los eventos más grandes de minería en el Perú. No sé si pueden adivinar cuál es. No, muy bien, José, Expomina. Sí, Expomina vamos a estar este septiembre, vamos a estar en el Centro de Exposiciones del Jockey. Vamos a estar los días 11, 12 y 13 de septiembre, estaremos ubicados en la zona E. Quiero que se mantengan bien activados, bien pendientes de nuestras redes sociales, ya que vamos a estar posteando bastante información, bastantes datos relevantes. Vamos a ir con un grupo de especialistas a brindarles solución, a brindarles respuesta de sus consultas. También acá les envío lo que son nuestros links de redes sociales. Van a haber varias sorpresas, van a haber un montón de sorpresas, van a haber sorteo los 3 días por parte de QHC. Así que los invito, por favor, a acompañarnos estos días 11, 12 y 13 de septiembre en el Centro de Exposiciones del Jockey. Ahora sí he visto que tienen también bastantes preguntas, se estarán resolviendo al final de la exposición. Y nada, eso, regístrense en lo que es el link de asistencia, síganos en nuestras redes, estén pendientes bastante de lo que vamos a publicar, de nuestros posts, de nuestras sorpresas, de los correos que vamos a enviar. Ahora sí, Diego, muchas gracias, puedes proseguir. Listo. Me confirma de igual manera si se sigue viendo la pantalla para poder darle continuidad a la exposición. Se ve correcto. Muchas gracias. Entonces, vamos viendo la última parte de este procedimiento, ¿no? Para hacer un buen, ¿no? Reporte. Ya cuando hicimos, ¿no? Sucedió la eventualidad,
Así hicimos la actuación de primera instancia, hicimos el reporte interno, el reporte a autoridades como Sinarmin. Asimismo, también la investigación de accidentes y la cooperación con las autoridades. Ya lo que queda es más que darle un seguimiento a estas acciones preventivas y correctivas, ¿no? Se deben implementar medidas preventivas y correctivas basadas en los hallazgos de la investigación, ¿no? Para asegurar y prevenir accidentes a futuro, que eso es lo que se busca, ¿no? Ya la investigación me dictó la causa de raíz, por qué sucedió la eventualidad o por qué motivo sucedieron esas eventualidades. Entonces, al aplicar medidas, al actualizar mis protocolos, mis procedimientos, mis PETs o entre otros, ya yo tengo que darle seguimiento al cumplimiento de estas medidas preventivas y correctivas, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante este cumplimiento de la normativa o que se realice de manera oportuna? Básicamente, principal, lo que muchas entidades o empresas les interesa por un tema de cumplimiento legal y normativo, ¿no? A nivel nacional hay una preocupación por el tema de las fiscalizaciones, ¿no? Eh, algún tipo de reporte, denuncias, que de repente caiga de repente la autoridad y uno esté preparado, autorías, entre otros. Entonces, cumplir con los protocolos de manera estructurada, ¿no? Sin saltearse pasos, tener un sistema de gestión bien estructurado, ¿no? Que se cumpla, que se verifique el cumplimiento, que se hagan auditorías internas, ¿no? Que se cumpla también con las auditorías externas, que me va a dar como resultado un cumplimiento legal y normativo. También un compromiso, ¿no? El sector minero sobre todo, ¿no? Un compromiso con el medio ambiente, de protección, ¿no? Del cuidado, de contribución a, de repente, a ciudades, localidades cercanas, ¿no? Colindantes o entre otros. Prevención de daños mayores, ¿correcto? La investigación, el tener data, ¿no? De qué sucedió, por qué sucedió y cómo sucedió, nos va a ayudar a prevenir a futuro o tener daños mayores. También nos determina cómo a mí como empresa puedo actuar de manera eficiente frente a una gestión de crisis, ¿no? Una eventualidad puede suceder en cualquier momento, un terremoto de repente, ¿no? Y en sectores como minería, que hay socavones, minas, entre otros, podría esto afectarlos. Entonces tenemos que saber cómo actuar y cómo gestionar estas eventualidades. También nos determina una transparencia y confianza pública, ¿no? Solamente hacia las entidades, hacia mis trabajadores, hacia de repente la competencia u otras empresas, cercanías, ¿no? Una mejora continua en el tema de seguridad y gestión de riesgos y también un respaldo a la reputación corporativa, ¿no? Yo como empleador me aseguro que mis trabajadores tengan todas las condiciones de seguridad, ¿no? El cumplimiento de todos los estándares, ¿no? Asegurando los protocolos de que cualquier tipo de circunstancia se va a actuar siempre de la mejor manera. Vamos finalizando, ¿no? Con el tema de las conclusiones. Vemos que el cumplimiento normativo es importante. Las normas, los decretos supremos que salen, ¿no? Y se actualizan, los reglamentos, la ley de seguridad, son, están hechos para cumplirse, para que la empresa pueda tomar todas estas medidas y aplicarlas, ¿no? Hacia una mejora con sus trabajadores, ¿correcto? Asegurando así un entorno de trabajo seguro y eficiente. El impacto de las infracciones es importante, ¿no? Un golpe, ¿no? Puede generar de repente una pérdida económica, ¿no? Sanciones severas. Importantísimo, la reputación de la empresa, ¿no? Podría afectar esto negativamente también con sus relaciones de partes interesadas. Es algo, ¿no? Relevante. Avisos e informes, ¿no? Es crucial, es importante analizar los incidentes, los accidentes, hacer medidas correctivas y en base a eso también empezar a tener medidas preventivas de seguridad, ¿no? De reportarlos de manera oportuna, ¿sí? Dentro de los tiempos que Osinermin menciona, ¿no? Que esté detallado, que la información esté completa, ¿correcto? La supervisión también, ¿no? Es importante una supervisión en las áreas de trabajo. Y aquí viene algo importante, ¿no? El tema de observar y ver, ¿correcto?
¿Por qué? Porque nosotros hablamos de una supervisión como no estar de repente detrás del trabajador, pero la educación, la capacitación, el entrenamiento que una empresa le puede brindar a un trabajador, ¿no? A sus trabajadores, va a demostrar con hechos, ¿no? Va a disminuir los índices de accidentabilidad, de, de gravedad o entre otros. Entonces, la supervisión es importante, ¿no? Medidas proactivas. ¿Correcto? También hacer medidas proactivas como empresa, buscar nuevas mejoras, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Empezar a tomar nuevas medidas de seguridad de repente, ¿no? Que salen, ¿no? Y se actualizan. Mencionaban por ahí el tema de eh, responder alguna duda que podamos tener por allí, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, cierta normativa y me dice cumple enviándole la información a A, B y C? Y luego tengo otra normativa que me dice no, tienes que cumplirla de esta manera. Y así sucesivamente. Puede generar una confusión en las empresas, ¿correcto? Puede generar allí, sí, claro, yo tengo A, pero también me ofrecen B y tengo C. ¿Cómo puedo yo determinar si yo estoy haciendo como empresa lo correcto? Entonces, tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir de repente asesorándonos, ¿no? Tenemos que estar a la par con la normativa legal. Entonces, estas medidas proactivas, ¿no? Implica también el capacitar a mi personal, tanto trabajadores, supervisores, capacitar a las jefaturas, tener un área legal que también nos informe, ¿no? Nos detalle cosas, ¿no? Como procedimientos, cómo actuar, qué se debe hacer, cuándo lo debo hacer, ¿no? Y fomentar también una cultura de seguridad. ¿Está bien? Esas son las conclusiones. ¿Y cuáles son los próximos pasos? ¿No? ¿Qué se debe hacer? Una empresa minera o sector minero o de repente otros sectores también, específicamente estamos hablando de acá en base a la normativa que salió el 27 de junio, dice revisar y actualizar políticas internas. Toda empresa debe verificar, ¿no? Sus políticas. ¿Desde dónde empiezo? De mi sistema de gestión, ¿no? Actualizarlas, verificarlas. ¿Sucedió algún tipo de eventualidad? Ok, procedemos, hacemos la investigación, revisamos los pasos, encontramos la falla o mejoras que podemos aplicar, las incluimos. Estas se las entregamos a los trabajadores, ¿correcto? Se las explicamos. Es lo que se debe hacer. La capacitación continua va con eso, ¿no? Mantener a los empleados trabajadores informados, capacitados. Si hubo un cambio, una mejora, actualizamos documentos, ¿sí? De repente actualizamos también el IPRC, actualizamos de repente un estándar, un PET, ¿no? O algún tipo de procedimiento específico que tengan un manual, lo que sea, lo que podamos tener, ¿no? Como dentro de nuestro sistema de gestión, porque podemos tener diferentes tipos de documentos, ¿no? Lo que tengamos, actualizarlo y organizar una capacitación, una explicación, ¿no? De repente algún tipo de estructura, ¿no? Mensual o semanal, o de repente incluido también en las charlas, todos los casos que se han, ¿no? Tocado, se han actualizado, sucesos que han, ¿no? Han pasado, u entre otras. También el tema de las auditorías, ¿no? Porque es importante hacer una auditoría interna, una supervisión, ¿no? Frecuente, ¿correcto? Una auditoría en la cual podamos ver una realidad, ¿no? De manera interna en lo que estamos, ¿no? De repente, en qué estamos fallando, ¿correcto? Las auditorías internas principalmente son muy importantes para poder luego solicitar una externa, ¿no? La externa, claro, ya nos va a presentar de repente una no conformidad. Y eso es lo que no queremos llegar. Las auditorías internas nos va a detallar, ¿no? En qué estamos fallando y el plazo que tenemos para poder resolverlo, ¿correcto? Y una comunicación abierta, ¿sí? Aquí ya esto es la parte final, ¿no? Fomentar una comunicación abierta y efectiva sobre temas de seguridad en la organización. Estas reuniones, de repente la misma charla de 5 minutos, las capacitaciones mismas, o de repente algún tipo de proyecto que se puede hacer para confraternizar, se puede hablar de, ¿no? Niveles de seguridad, ¿no? De la organización. Hablamos de medidas de seguridad. Es muy importante comprometer al trabajador, ¿correcto? Es importante comprometer al trabajador. No solamente se basa, ¿no? En una estructura de jefatura, supervisiones, sino también incluir al trabajador
como en una persona que pueda, ¿no? Dar, ¿no? Detalle, porque él es el que está en campo, ¿no? Él es el que también observa, él también es el que de repente vio algún tipo de condición, situación, o también se percata de que podría suceder algún tipo de eventualidad, ¿correcto? Entonces, esos son los próximos pasos. Conmigo vamos a ir finalizando esa parte, ¿sí? Es un tema de cumplimiento normativo importante, ¿no? Y mediante va saliendo las normativas, nosotros también como empresa QHC que estamos al día en esta información, brindamos toda la información que podamos transmitirles, ¿correcto? La idea es que las personas que puedan participar de estas webinars de QHC también se actualicen, ¿correcto? Tengan información, ¿no? Sepan, ¿no? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué ha salido? ¿No? ¿Qué dice Osinermin? ¿Qué dice el Ministerio de Trabajo? ¿No? ¿Qué decretos han aparecido? ¿Qué modificatorias han habido en algún tipo de reglamento, leyes u otras? ¿No? Entonces, como finalizamos esta parte de próximos pasos y hablamos de actualizar políticas, capacitación continua, o entre otros, no está de más mencionar, ¿no? Que nosotros como empresa que estamos a la vanguardia de la seguridad, en un compromiso de seguridad, ¿no? No solamente en el sector minero, hidrocarburos u otros, ¿no? Brindamos este servicio también de capacitaciones, de implementación de sistemas de gestión, ¿correcto? De darle seguimiento, ¿no? De repente también podríamos, ¿no? Dar consultoría, ¿no? Asesorías a empresas, ¿no? Para que puedan, ¿no? Cumplir con esta normativa en caso de dudas, en casos de no saber qué hacer en ciertos casos específicos o entre otros. Y eso ha sido todo por hoy. Estoy contento de haber brindado este tipo de capacitación. El sector minero es muy importante, ¿sí? Actualmente se sigue viendo que es uno de los pilares de la economía nacional. Pero el cumplimiento normativo, el cumplimiento de seguridad es muy relevante, es importantísimo cumplir con ello, ¿sí? Tenemos autoridades que están, ¿no? Velando, Sinermin, se mencionaba también a SUNAFIL, el Ministerio de Trabajo, y para evitar de repente algún tipo de sanción, multa, paralización, entre otros, se debe hacer caso a ese tipo de normativas y regulaciones.